Bienvenidos a un nuevo culto dominical. Bienvenidos a este primer domingo del mes de diciembre, el último mes de este año. Gracias al Señor que nos ha permitido perseverar a lo largo de todo este nuevo año diferente y reunirnos por este medio virtual para disfrutar de la comunión, aunque sea a distancia, pero unánime, y también para meditar de la palabra de Dios. Espero que en todo lo posible las familias estén ahí, los que están en familia, y que estemos que estamos en el culto, con toda reverencia y con toda concentración, para poder recibir la bendición de la palabra de Dios hoy. Por ser primer domingo de mes, docenas de miles de iglesias cristianas verdaderas en todo el mundo celebran o conmemoran la Cena del Señor, lo que para los judíos siempre fue la Pascua. También celebran y nosotros celebramos la Cena del Señor. Y puesto que vamos a tener nuestros cultos presenciales hoy mismo, domingo, entonces vamos a celebrar esa Pascua, esa conmemoración, para recordar el sacrificio de amor por el cual tenemos la esperanza que tenemos, y que el Hijo de Dios vino a esta tierra a pagar por esa esperanza, por esa salvación. Bienvenidos pues, y vamos a preparar nuestras Biblias en San Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Vamos a meditar sobre los versículos 53 al 56. Por cierto, este es el segundo capítulo más largo de la Biblia, o uno de los tres, porque también está el de San Lucas, capítulo 1. Pero habla de casi solamente un tema. Y vamos a leer unos versículos que parecen extraños y que también fueron extraños para los que los oyeron físicamente en aquel tiempo de los labios de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 6, vamos a meditar sobre los versículos del 53 al 56. ¿Lo tiene? Es importante que verifiquemos en las Sagradas Escrituras o ahora en los dispositivos para que, como he dicho, tengamos confianza de que lo que vamos a leer es palabra de Dios, palabra de Dios. Bien, dice así San Juan capítulo 6, de 53 al 56, dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Extraño, ¿verdad? Extraño. Y vamos a ver a qué se debió la reacción de aquellos que lo oyeron, para que tengamos confianza en que nosotros podemos entenderlo bien. Acompáñenme a orar un momento, por favor. Padre Santo, es un privilegio siempre invocar tu maravilloso nombre, tu poderoso nombre, tu santo nombre. Digo que es un privilegio y es de verdad una maravilla que en el momento que nosotros abrimos nuestros labios, y pueden ser cientos de miles en el mundo a la vez, y tú nos escuchas a todos, nos conoces a todos y nos respondes a todos. Te adoramos, Señor, grande, maravilloso, soberano, glorioso. Te adoramos y te damos gracias que nos perdones y nos limpies nuestro corazón para que sea como tierra fértil para tu palabra en este día. Damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, como dice tu palabra. Amén. Bien, hemos hablado en otras oportunidades de los elementos que
que se usaban en la celebración de la Pascua. Lo conocemos por el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba por salir de la esclavitud de Egipto. Y ahí vimos que los elementos que Dios dictó para la recordación de ese día de liberación, de ese día nuevo para el pueblo de Israel, Él dictó que debería de haber pan sin levadura, debería de haber hierbas amargas, una salsa espesa y la sangre del cordero. Sobre todo, como elemento central, la sangre del cordero. Todo eso tenía un significado conmemorativo y era, dijo el Señor de gloria, dijo, para que perpetuamente y de generación en generación recuerden este evento. Cuando no solamente ocurrió la liberación de aquella esclavitud, de aquella explotación, sino que también fueron librados, los primogénitos fueron librados de la muerte, cuando todo Egipto perdió a sus primogénitos en ese día. Las hierbas amargas les recordarían la amargura de aquel tiempo que habían vivido ahí en Egipto, bajo la opresión del faraón. Les recordaría esa amargura, las hierbas amargas. El pan sin levadura les recordaría que ahora ya eran libres, les hablaría de libertad, de aquella esclavitud de 400 o 430 años. Y a nosotros, según la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, a nosotros nos recuerda, el pan sin levadura nos recuerda una vida nueva, libre del dominio del pecado. No le digo libre del pecado, sino libre del dominio del pecado, porque el pecado va a ser quitado de nosotros hasta que nos sea quitado el cuerpo. La salsa espesa era donde iban a mojar su pan y sus hierbas, y esa salsa espesa les iba a recordar la mezcla con la que pegaban los ladrillos, a lo cual se dedicaron por tantos años bajo el látigo del faraón. Pero el elemento central era la sangre del cordero, porque esa fue la señal por la cual el ángel de la muerte no tocó a ningún primogénito del pueblo de Dios, pero sí los que no tenían la señal de la sangre, sí murieron todos los primogénitos de Egipto en aquella oportunidad. Pero a la vez la sangre no solamente iba a ser la señal de salvación, sino ya prefiguraba la sangre sagrada del inocente Hijo de Dios que vendría a esta tierra y la derramaría en la cruz por nosotros para redimirnos de la esclavitud y de la condenación del pecado. Meditando sobre las palabras extrañas que el Señor Jesús dijo acá, le digo extrañas porque de verdad eso de que coman mi carne, coman mi sangre, pues se lo voy a leer otra vez porque de verdad es interesante. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tenía que ser algo de verdad extraño, ¿cómo entenderlo? Y por cierto que esas palabras tan raras, causaron reacciones diversas entre los oyentes de aquel tiempo, porque el Señor estaba ahí hablándoles a sus seguidores, discípulos, no solamente a los 12 apóstoles, sino a todos los discípulos que ya habían aceptado su gracia salvadora, ya habían aceptado a Él como el Mesías, ya lo habían aceptado, y entonces dice que no entendieron esas palabras porque tenían significado espiritual y apuntaban al sacrificio redentor que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer a través de su sangre herida, de su carne herida y molida, su cuerpo herido y molido, así lo describe Isaías capítulo 53, hasta la muerte, y la sangre que también sería completamente derramada.
Y vea usted las reacciones. En el versículo 60 del mismo capítulo dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos dramatizan un poquito esta escena porque entonces, diciendo como Pedro era impetuoso, diciéndole, Señor, me parece que el mensaje está bastante duro, bastante raro. Eso no lo dice la Biblia, esa es una dramatización que algunos hacen de esto. Y acuérdate que la gente aporta sus ofrendas, se nos están escapando, Señor, mejor cambia tu predicación o algo así. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos, en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero ese sí es un mensaje poderoso, eso ya no es dramatización, es un mensaje poderoso, porque verdaderamente hoy, especialmente o en la actualidad, que hay muchos mensajes, sí, bíblicos, cristianos, pero que son escogidos para quedarle bien a la gente, para animar a la gente, para consolar a la gente, todo eso está bien. Pero también están hablando especialmente de lo que la gente quiere, no lo que la gente necesita. Y nosotros necesitamos oír la palabra de Dios, por linda que sea, por alentadora que sea o por dura que sea. Necesitamos oír la palabra de Dios porque esa es la que nos redarguye, nos despierta alguna situación que pudiéramos tener. Así le dijeron a aquellos, dura es esa palabra, no la podemos oír, nos vamos. Y así pasa muchas veces, por eso es que hay templos donde no hay mucha congregación, porque ahí se predica palabra de Dios, ahí se predica el pecado, ahí se predica la miseria humana, ahí se predica todo eso y la grandeza salvadora del Señor. Entonces, la gente no mucho le gusta, no me gusta cómo predica ese Señor. Y entonces se van a iglesias donde predican bonito, donde hay bastante jocosidad, donde hay bastantes anécdotas y donde hay palabra de aliento. Es decir, mira, si tú no tienes casa, vas a tener. Si tú tienes carro, vas a tener carro. Si tú no tienes dinero, vas a tener dinero. Y eso es lo que uno quiere en esta vida. Y no está mal eso, porque todas esas cosas son una necesidad, pero no son lo primordial. Lo primordial es la vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, en el contexto de esto, que era el pan, porque había el Señor multiplicado el pan allá a la orilla del lago de Genesaret. Cuando lo volvieron a buscar y le dijeron, ay, qué bueno que ya te encontramos, él dijo, ustedes me buscan no por la palabra, no por las señales, sino que ustedes me buscan por el pan que se comieron. Y les dijo, trabajen para la vida eterna, no solamente para el pan temporal. Por eso es que necesitamos, pues, predicar la palabra del Señor, y no solo predicarla, leerla, entenderla, estudiarla, aunque nos regañe, aunque nos pase el hisopo con alcohol en las llagas supurantes que muchas veces guardamos escondidas en el corazón. Las razones, ¿cuál sería la razón por la cual aquellos se fueron y ya no siguieron al Señor Jesús? Si tiene oportunidad, busquen el libro de Levítico. En el libro de Levítico, capítulo número 14, capítulo 17, vamos a ver, voy a poner aquí la seña. Levítico capítulo 17 pudiera ser la razón por la cual aquellos se retiraron de ahí. Acuérdese que estos seguidores de nuestro Señor Jesucristo no eran ignorantes de la palabra de Dios. Muchos de ellos eran conocedores de la ley. Ellos asistían a la sinagoga continuamente y aquella palabra que escuchaban en la sinagoga ahora se les había vuelto vida. Ahora, escuchando al Señor Jesús, se les volvió vida y por eso creyeron en Él como el Hijo de Dios que vino a este mundo. Así que estaban enterados, pues, de lo que decía la Escritura, pero cuando oyeron al Señor Jesús diciendo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Y posiblemente ellos recordaron lo que dice Levítico 17:14. Dice, porque la vida de toda carne
es su sangre. La vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Cómo comer entonces? ¿Cómo beber la sangre de una persona? Pero él estaba hablando en términos espirituales, que vamos a explicar al final algo de esto. Mire lo que dice Levítico, y posiblemente por esto, por esa prohibición, es que aquellos se retiraron, posiblemente fue así. Pero preguntémonos, ¿por qué era necesaria la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Él vino a esta tierra a entregar su cuerpo para castigo, para tortura, para sufrimiento? Como lo describe Isaías, fue molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Pues ya se lo contesté. Por lo delicado de nuestro pecado. Fue necesario que el Hijo Santo de Dios viniera del cielo y que viniera a entregar su vida, viniera a traernos la enseñanza del reino, pero tenía también que pagar el rescate de todos los condenados, el rescate de todos los esclavizados, de todos los tiempos, por causa del pecado. La abominación del pecado es tan terrible para nuestro Dios, por causa de lo que nos causa a nosotros. Es cierto que el pecado tiene ofertas y son atractivas, tiene promesas y son interesantes, y cierto que causan placer y satisfacción cuando uno está en pecado, causa placer y satisfacción, pero es temporal. Al final la factura es lo que dice en Romanos, la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, sino también muerte espiritual, muerte eterna, separados de Dios en la oscuridad por toda la eternidad. Por eso era necesario que viniera nuestro Señor para pagar con su sangre, porque su sangre era santa, su sangre no era con contaminación. Así lo describe el apóstol Pedro cuando dice, ustedes no fueron compradas con cosas corruptibles como el oro o plata. Y fíjense que puso lo más valioso de la tierra, como la cosa corruptible, porque son metales. No fueron comprados ustedes con dinero, ustedes fueron comprados con vida, porque dice que la vida de la carne en la sangre está. Muchos piensan que nuestra alma está en la sangre. Y nuestro Señor Jesucristo lo que dio fue su sangre, por esa razón dio su vida por nosotros. Tenía que pagar con su vida santa la vida pecaminosa de nosotros, para que pudiéramos tener la esperanza que ahora tenemos de salvación, de perdón y de vida eterna, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos ese regalo de gracia, cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón en ese sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida para redimirnos. Redimir quiere decir rescatar, redimir quiere decir comprar de nuevo. Ya éramos de Él por creación, pero nos separamos de Él por el pecado, por el engaño de las tinieblas. Y ahora Él vino a pagar nuestro pecado con su vida y a redimirnos, a comprarnos otra vez. Por eso le llamamos nuestro Redentor. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y nos entregamos a Él para obediencia a su palabra, nos redime, nos rescata, nos compra de nuevo. Y no solamente eso, sino que también nos reconcilia otra vez con el Padre. Nos redime, nos reconcilia, nos justifica, y justificar quiere decir declararnos inocentes, declararnos sin pecado, a pesar del pecado que hemos cometido en nuestro pasado y el pecado que aún todavía podríamos cometer, pero ya sin intención, sino ya por la debilidad humana, el tropiezo que todos podemos tener en algún momento. Pero aún eso, el Señor también lo advierte en su palabra, pues nos redime ciertamente, nos reconcilia con Él, nos justifica de nuestros pecados y nos traslada de las tinieblas a la luz del Hijo de Dios, como dice Colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14, no lo busque, yo se lo leo aquí, dice, con gozo
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención y perdón, que indican salvación. Ese fue el costo para ir al cielo. Ese fue el costo. No hay otra cosa que al Señor le agrade. Por eso todos los sacrificios del Antiguo Testamento ya prefiguraban lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios había dicho a Moisés, le había dicho que había que presentar ofrendas de sangre, de becerros, de corderos, de animalitos. La sangre no se debería de quemar, no se debería de comer, sino que la sangre se debería de derramar en el altar, porque esa es la vida del animal. Y esa sangre de los animalitos servía para sustituir al dueño del animal. O sea que el animal pagaba el pecado del dueño. Y entonces ese pecado del dueño no se quitaba, sino que se tapaba. Pero cuando vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y fue sacrificio santo en la cruz, todo aquel que se entrega a Él, todo aquel que se rinde a Él, todo aquel que le recibe como su Salvador y Señor, resulta siendo beneficiario de la cruz. Y la sangre de Cristo, dice la Biblia en 1 de Juan, le limpia de todo pecado, le quita. Le voy a leer eso en 1 de Juan 1:6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si nosotros decimos que ya tenemos comunión con Dios, pero todavía tenemos todas aquellas costumbres del pasado, pecado, mentira, falsedad, deshonestidad, inmoralidad y tantas cosas, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y dice aquí, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, otra vez dice, de toda maldad, toda. No es tapar, es limpiar, es erradicar, es quitar, es arrancar el pecado de todos nosotros. Pero ciertamente no se puede tomar esto a la ligera. Esto es un tema bien hermoso, pero bien delicado, muy delicado. Fíjese que tan delicado que en la carta a los Hebreos, esta sí, si la quiere abrir, por favor, búsquelo ahí, en el capítulo número 10, hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos capítulo 10, 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente, mire, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en Hebreos 12, 29 dice, porque muchos cuando se lee esto, o cuando se comenta esto, cuando se predica esto, muchos dicen, está mandando juicio, está mandando infierno, está mandando muerte, y ese no es, Dios es amor, dice, y tienen razón, Dios es amor. Pero aquí en Hebreos 12, 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, pisoteare su sangre,
teniéndola en poco. Pues al fin yo soy débil y al fin todos pecamos y entonces pues a Dios es bueno y me perdona, entonces yo voy a pecar, pero ya después me confieso y ya listo, ya pasó el peligro. No, dice que pecar voluntariamente es pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la parte delicada de este tema, delicadísima. Porque el pecado es abominable delante de Dios. Ahora, yo quisiera, para ir ya llegando a la pausa, quisiera explicarle esto. Estuve escuchando de un médico, y también lo investigué por ahí, que la sangre de nuestro cuerpo humano, la sangre que nosotros tenemos, más o menos tenemos entre 5 y 6 litros cada uno, dicen los médicos, según el peso, la estatura que tengamos. Puede ser que haya más sangre en nuestro torrente sanguíneo, y dice que la sangre le da vida a todas mis células. Mi sangre le da vida a todas mis células, por eso es que por la sangre tengo vida humana. Cuando ahora vemos nosotros los accidentes, los asesinatos, a mí me impacta mi corazón cuando veo la persona caída y su sangre derramada. Se le salió la vida. Ya no tiene nada de vida, no tiene señales de vida en su cuerpo porque se le salió la vida en la sangre. Eso es lo que la sangre es para nuestro cuerpo. Pero no solamente le da vida a nuestras células, les manda oxígeno a nuestras células, sino que también manda y transporta, la sangre transporta los nutrientes para nuestro cuerpo. Ahí van los nutrientes, ahí van las proteínas, ahí van los minerales, ahí van las vitaminas en la sangre para que tengamos vida, para que tengamos energía. Y no solamente eso, también nos limpia de toxinas. La sangre limpia de toxinas el cuerpo. Y no solamente eso, también protege, porque en la sangre están los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Y cuando hay alguna bacteria, algún virus que está atacando, pues de inmediatamente los glóbulos blancos se enteran del asunto y ponen la alerta diciendo, aquí hay una infección. Ahí viene la temperatura, ahí vienen las manifestaciones en el estómago, en la garganta, lo que sea, porque la sangre está advirtiendo, está llevando al cerebro la noticia de que hay cuerpos extraños por ahí. Así que la sangre tiene una cualidad hermosa, enorme en nuestro cuerpo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de que el que no bebe mi sangre y el que no come mi carne, está hablando de que la sangre le da vida a la carne. Y entonces está diciendo figuradamente que a los oyentes de aquel tiempo y a los oyentes de todos los tiempos, de los nacidos de nuevo o los que quieren nacer de nuevo, les está diciendo que su palabra es como el pan que alimenta y satisface nuestra necesidad, su palabra. Y su sangre es la que nos da nutrición, limpieza y protección. Su sangre. Y eso está simbolizado en el pan y en el jugo de uva que se usan y se toman durante la cena del Señor o la Pascua que celebran todavía los judíos. Cuando nosotros conmemoramos la cena del Señor, recordamos la liberación de nuestra vida pasada, recordamos la liberación de la opresión diabólica, recordamos que ahora somos personas nuevas y recordamos que alguien pagó por eso. Todo eso lo recordamos. Y cuando tomamos simbólicamente esos dos elementos, estamos diciendo que nos estamos alimentando de la vida eterna y nos estamos limpiando y protegiendo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted si no es importante la cena del Señor o la Pascua, cómo es de importante. Pero esto llega como una conmemoración, como un significado especial a todos aquellos que ya tienen o tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, que ya nos rendimos a Él, que ya creímos en Él, que ya aceptamos su sacrificio de amor y que ya estamos en la obediencia a su santa palabra.
Espero que lo esté entendiendo, es bíblico, aquí está, y que le sea de bendición a usted o reflexión según usted lo necesite y yo también. Vamos a hacer la pausa de siempre y luego regresamos para una muy breve aplicación o comentario más de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos un instante. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió.
Muchas gracias por estar ahí. Y hablando de que estamos entrando en el mes de diciembre, cuando muchas personas, se levanta un ambiente nuevo, un ambiente emocionante, bonito, música nueva, especial, muchas luces, mucho comercio, muchas fiestas, muchas cosas, y mucha gente tiene la idea de que pues estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios y que Él nace otra vez, y diciendo por ahí que nazca en nuestros corazones. Mire, realmente no, el Señor Jesús nació una vez nació, hace 2000 y tantos años, nació como humano en la tierra. Pero Él no está cumpliendo 2000 y pico de años, ni está naciendo en cada diciembre, sino que dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 10, versículos del 5 al 7, dice, vamos a leer del versículo 4, Hebreos 10, 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya todos aquellos sacrificios de animales se había vuelto una costumbre, una cultura, de manera que Dios dijo, no me satisfacen. Porque no obstante que hacen sacrificios y presentan ofrendas, siguen igual, siguen pecando, siguen desobedeciendo, siguen siendo infieles. No me agradan, ya lo confundieron todo. Pero en amor envío mi propia ofrenda. Y envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien sí tomó cuerpo humano, nació de la Virgen María, creció, hizo su ministerio, murió en la cruz, resucitó de los muertos y volvió a su gloria. Esto quiere decir que el Cristo eterno, Él no cumple 2000 y tantos años, Él es eterno. El Cristo eterno incursionó en la historia humana. Él vino de la eternidad e incursionó en la historia humana. Y vino para rescatar a todos los sinceros y sencillos de corazón que ya se dieron cuenta que están consintiendo el pecado que trae destrucción. Pero Él es eterno y para eso vino. Por eso dice aquí, vengo, oh Dios, hablándole al Padre. Ese es un diálogo entre el Hijo y el Padre. Dice, ya sacrificios no quisiste, ya la sangre de los animales no quita el pecado. Y entonces dice, por eso me preparaste a un cuerpo. Y entonces vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue el único agradable para Dios, mediante el cual tenemos nosotros la esperanza que tenemos. No hay otra cosa que pueda agradarle al Señor, al Padre, sino el sacrificio de Jesucristo, su Hijo Santo. Por eso, cuando nosotros oramos, el Padre no nos mira a nosotros, sino mira al Cristo que está en nosotros. Y por esa razón es que nos contesta, por esa razón es que nos atiende, por esa razón nos escucha, porque nuestro Señor Jesucristo es el mediador, no un mediador, el mediador, el que está en medio entre Dios y nosotros, entre Dios Padre y nosotros. Entonces, cuando el Padre mira y escucha nuestras oraciones, a quien escucha es al Cristo que vive en nosotros. Cuando uno le comparte algo del Señor Jesucristo a una persona, dice Corintios, es como que si Dios mismo está diciendo a través de nosotros, mire, reconcíliese con Dios. Mire, reciba al Señor Jesucristo. Él mismo lo está diciendo a través de nosotros, a través del Cristo, del Espíritu de Cristo, que está en nosotros y que nos alimenta con el pan de vida y que nos limpia, nos nutre y nos protege a través
de su sangre que corre también en nuestras venas. Sé que el mensaje no estuvo tan, ¿qué diría yo?, tan emocionante, tal vez no estuvo ni siquiera tan fluido, tan claro, pero espero que algo haya quedado en su corazón para alimentar su fe, para también, si está o estamos consintiendo algún pecado, que verdaderamente reflexionemos y veamos lo que resulta para Dios, que nosotros pequemos voluntariamente. Es abominación para Dios, y recordemos que habrá castigo, dice, ¿cuánto castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Por lo cual debemos de reflexionar, apartarnos del pecado ahora que es tiempo y pedir la gracia de Dios para salvación y vida eterna. Espero que usted ya lo haya hecho. Si es así, pues qué bien. Y si no lo ha hecho, hágalo ya, para que ahora que es tiempo de gracia pueda recibir el beneficio de la cruz. Oremos al Señor. Bendito Señor y Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo sé que tu Santo Espíritu se va a encargar o se está encargando de hacerla clara, fluida en cada corazón, y que traerá el beneficio por el cual tú la enviaste como una semilla para que encuentre tierra fértil en los corazones y produzca el fruto que tú esperas en nuestras vidas. Reflexión, corrección, arrepentimiento, confesión y obediencia. Que así sea, Señor, para tu gloria y para la bendición de muchas personas y también de nosotros. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por conectarse. No deje de hacerlo. El miércoles, si el Señor nos permite, estamos ahí otra vez con algún pensamiento bíblico para nuestra bendición. Y seguiremos con estas transmisiones los domingos, si el Señor nos da vida, pero también con nuestros cultos presenciales a las 8 de la mañana y a las 10:30, siempre llamando para reservar su espacio. Bienvenidos todos y muchas bendiciones. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Sufriste allí por mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Dios de los cielos, te quiero adorar, quiero exaltar el universo, el
declaro. Oh, aleluya. Todas las generaciones se postran delante de tus pies, Señor. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres digno, Señor.